Recuperan los cuerpos de otros dos trabajadores latinos en la tragedia del derrumbe de un puente en Baltimore. Ambas víctimas estaban dentro de una camioneta y ya fueron identificadas. Desde El Salvador y Honduras, familiares y amigos de los fallecidos en Baltimore comparten su dolor. La noticia de la pérdida de sus seres queridos los sume en una tristeza profunda. Falleció Joe Lieberman, uno de los grandes políticos tradicionales de Washington. Demócrata y ex candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, muere a los 82 años de edad. Extiende nuevamente la suspensión sobre la ley antimigrante SB4. Una corte de apelaciones decide congelar las medidas que permitirían a policías arrestar a migrantes en la frontera de Texas. Recuerdan a los migrantes que fallecieron en un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua. A un año del fatídico incendio que provocó la muerte de 40 personas, activistas aseguran que saldrán a las calles para que se haga justicia. El fervor religioso de Latinoamérica por Semana Santa. Viajamos a Guatemala para ser testigos de impresionantes procesiones y llamativas alfombras de colores. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información más reciente sobre el mortal colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland. Esta tarde, autoridades reportaron el hallazgo de los cuerpos de 2 de los 6 hispanos desaparecidos que se encontraban trabajando en el puente justo antes del colapso. Laura Ortega está con nosotros con más información. Laura. Hola José, muy buenas noches. Y desde muy temprano esta mañana los buzos reanudaron las tareas de búsqueda después de que la noche de ayer se cancelara el operativo de rescate tras identificar que era casi imposible hallar con vida a los trabajadores. Alrededor de las 10 de la mañana de hoy, los buzos hicieron el fatídico primer hallazgo. Shortly before 10 a.m., divers located a red pickup truck submerged in approximately 25 feet of water in the area of the middle span of the bridge. Divers recovered two victims of this tragedy trapped within the vehicle. La noticia que ningún familiar quería escuchar llegó. Autoridades informaron del hallazgo de los cuerpos de 2 de los 6 trabajadores hispanos desaparecidos desde la madrugada del martes cuando el puente se vino abajo. Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Fernández Fuertes, un mexicano de 35 años, y Dorian Castillo Cabrera, un guatemalteco de 26 años, quienes fueron encontrados encerrados en una camioneta sumergida en el río Tapapsco. Today, we transitioned from search and rescue to recovery. We need to bring a sense of closure and comfort to the families, and we take that very seriously. And to all the families, I say, estamos contigo, ahora y siempre. Tras el hallazgo de estas 2 víctimas, ahora la búsqueda continúa para quienes aún siguen desaparecidos. Un salvadoreño identificado como Miguel Luna, el hondureño Maynor Yacir Suazo Sandoval, un guatemalteco y otro mexicano cuyas identidades aún no han sido reveladas. Por otro lado, esta mañana la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que ha recuperado la caja negra del carguero para analizar las circunstancias del accidente, incluyendo las conversaciones de las últimas 12 horas que brinden más detalles de la tragedia. Ahora el gobierno federal ha destinado más de 1,000 miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para ayudar a despejar el canal. Lo harán en 3 pasos. El primero será examinar partes de concreto que pudieran estar en el fondo. El segundo se centrará en estabilizar los contenedores de la parte superior y remover el tramo del puente que aún se encuentra encima del buque. Y el tercero será retirar las partes de acero y concreto del agua que permitan reabrir el canal en ambos sentidos. Y esta no es la primera vez que un barco se impacta con este puente. Hace 4 décadas otro buque se estrelló, pero esa vez la estructura se mantuvo firme. Según expertos, la enorme diferencia se debe al aumento del tamaño de los buques de transporte que han casi cuadruplicado su capacidad. Y ahora hay dudas de que si hubieran hecho cambios a los diseños del puente, podrían haber evitado este mortal colapso, José. Muchas gracias por tu reportaje. Vamos a otra información. Una de las primeras víctimas identificadas en esta tragedia fue el hondureño Maynor Suazo. Su familia en su tierra natal lo recuerda como un hombre amoroso, trabajador y apasionado al fútbol. Nuestra corresponsal Lilian Caballero viajó hasta la comunidad de Azacualpa, de donde era originario, y nos tiene la siguiente historia. Duele mucho, peor es el hermano menor nuestro. Y como le digo, él es
O sea, él siempre pensó en grande, un inspirador de sueños. Y él estaba cumpliendo sus sueños. Martín recuerda a su hermano menor, Maynor Suazo, como un ejemplo de inspiración. Maynor fue uno de los 6 trabajadores de la construcción que perdió la vida en el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore. Ocurrido la madrugada del martes, sus cuerpos aún están desaparecidos. No esperábamos esta noticia, fue algo para nosotros desgarrador. Maynor salió de la comunidad de Azacualpa, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras hace 18 años. Era el menor de 8 hermanos. El próximo 27 de abril cumpliría 39 años. Una de sus hermanas asegura que ambos soñaban con abrazarse de nuevo. La última vez que hablé con él me dijo que no perdía las esperanzas de volverme a abrazar. Y yo le dije, sí, tengo la fe y la certeza de volverte a ver. La comunidad está consternada. Dios dé fuerza para la familia. Maynor era un apasionado del fútbol y nunca dejó de apoyar a los más necesitados de su pueblo, especialmente a los niños de las ligas menores de fútbol que patrocinaba cada año. Esto es para el proyecto deportivo que tenemos con el profesor Imery Morales. Él moría soñando ver a nuestros niños sobresalir. Eso es lo que él soñaba. Él me decía, vamos a llevar jugadores de Liga Nacional para que motiven a nuestros niños. Hoy la familia espera que las autoridades encuentren el cuerpo de Maynor para repatriarlo y darle una cristiana sepultura. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Otra de las víctimas identificadas es Miguel Luna, un hombre nacido en El Salvador y que era parte del equipo de trabajadores hispanos que se encontraban sobre el puente antes del colapso. Su familia espera que su cuerpo sea recuperado para poder regresarlo a la tierra que lo viene a hacer. Vamos a El Salvador, desde ahí Walter Peñate nos tiene el siguiente informe. Con mucho dolor, pero con la fe puesta en Dios que encontrarán el cuerpo de Miguel Luna, uno de los desaparecidos en la tragedia de Baltimore, doña Marta de Luna espera que el milagro ocurra y al menos puedan recuperar el cuerpo de su sobrino. Estamos pero bien consternadas porque nunca esperamos que eso fuera a pasar. Entonces, pero estamos esperando en Dios porque somos cristianos. Estamos esperando en Dios que pues, nos van a encontrar vivos. Ya tenemos siempre la fe y la esperanza en Dios porque Él es el único, no hay nadie más que solo Dios. La población de California en Usulután no cree que esta tragedia le haya pasado a Miguel, a quien recuerdan como una persona dispuesta a servir a los demás. Ay, es extraño eso porque no esperaba ese golpe para la familia también, porque no es increíble eso, pero Dios es el de todos. Que pobrecita la familia, pues, doliente. Ellos todavía han vivo conmigo. Me duele. Doña Vilma Aguirre es una profesora que dio clases a Miguel Luna. Dice que era un alumno muy aplicado, pero esta triste noticia le ha partido el corazón. De repente, pues, oí decir que Miguel viajaba para Estados Unidos a buscar el sueño americano. Pues aquí usted sabe la situación que hemos estado viviendo en este país, vea. Y sí, créame, me duele y lamento esta muerte que le tocó tan dura, porque él ha muerto en su trabajo. A pesar que los familiares tienen fe que Miguel no haya muerto, la canciller salvadoreña Alexandra Hill dice que se comunicó con ellos para confirmar que entre los desaparecidos se encuentra el salvadoreño. El presidente Nayib Bukele ha puesto a disposición de la familia Luna todo el apoyo y acompañamiento del gobierno en esta difícil situación que están viviendo. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Las familias de las víctimas solo esperan que los cuerpos sean recuperados lo antes posible y algunos serán repatriados a sus países de origen. La organización CASA, que realiza una importante labor ayudando a la comunidad migrante trabajadora, ha estado muy de cerca de los familiares desde el primer momento. Con eso en mente nos enlazamos con Gustavo Torres, él es el director ejecutivo de CASA. Don Gustavo, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Armando, y mil gracias por la oportunidad. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? ¿Cómo se dan cuenta? ¿En qué momento se lo comunican? Bueno, exactamente el mismo día, cuando nos informaron las autoridades que había ocurrido un accidente, inmediatamente, como nosotros, todos nuestros miembros están ubicados en el área de Baltimore, entonces inmediatamente empezamos a chequear con nuestros miembros para mirar quién faltaba y efectivamente nos enteramos de que habían ya en este momento un par de los miembros nuestros que lamentablemente
han fallecido en esta trágica situación. Miguel Luna y también Minor son personas y fueron personas extraordinarias. Martín lo describió perfectamente refiriéndose a Minor, un soñador. Y la señora Marta describió a Miguel Luna como una persona increíble. Realmente era uno de nuestros líderes aquí, luchando por la reforma migratoria, ayudándole a la comunidad. Era gente extraordinaria y nosotros lamentamos muchísimo esta tragedia. ¿Cómo trabajan ustedes con las autoridades para tratar de recuperar los cuerpos de los dos que, como usted bien menciona, eran miembros de su organización? Bueno, en este momento nosotros estamos coordinando con las autoridades, tanto con el alcalde como con el ejecutivo del condado, con el FBI, para nosotros escuchar y recibir los reportes. Hay reuniones diarias sobre lo que está pasando, donde nosotros estamos siendo invitados a escuchar y a mirar qué es lo que está pasando en cuanto a la recuperación de los cuerpos de estos hermanos que han fallecido. ¿Y tienen ustedes también comunicación con los gobiernos de donde son originarios ellos? Por supuesto que sí, nos hemos puesto en contacto con los gobiernos de Honduras y de El Salvador e igualmente de México, que también sabemos que al menos 3 de las personas desaparecidas son mexicanas, entonces también están plenamente dispuestos a ayudar a las familias. ¿Qué es lo que van a necesitar ustedes como organización para poder no solamente recuperar los cuerpos, sino también llevarlos, repatriarlos a sus lugares de origen? Bueno, lo más importante es escuchar a las familias. Nosotros en este momento estamos siendo muy cuidadosos con todos los pronunciamientos que damos porque las familias han solicitado aquí en Estados Unidos tener un poco de respeto. Nosotros estamos en ese periodo, pero tan pronto las familias estén listas, nosotros vamos a estar solicitando fondos para repatriar los cuerpos, para entregarle el dinero a las familias, para que estas familias puedan llevar a sus familiares al país de origen. ¿Algo más, don Gustavo, que deberíamos de saber, que el público debería de saber? No, quiero decirles que nuestra comunidad aquí en Estados Unidos se siente muy atacada porque nos acusan de criminales, nos acusan de personas que cometemos delitos. Y este es un ejemplo, estos jóvenes es un ejemplo de que nuestras familias, nuestros miembros, nuestra comunidad latina está haciendo una contribución extraordinaria a este país y tenemos que reconocerlo. Y nosotros esperamos que el gobierno de los Estados Unidos y el país entero reconozca esa contribución de nuestra comunidad. Muy bien dicho. Muchísimas gracias por estar en Cierre Edición esta noche. A ti, José Armando, mil gracias. Además de las lamentables pérdidas humanas y millonarias pérdidas materiales, las afectaciones económicas por el cierre de operaciones del puerto de Baltimore y la caída del puente ya se empiezan a sentir. Este puerto es una importante arteria para el movimiento de mercancía, como la importación y exportación de las principales marcas de automóviles, además de maquinaria para construcción y carbón. En este puerto se manejan aproximadamente 53 millones de toneladas de cargo al año, con un valor cercano a los 81 mil millones de dólares. El puerto de Baltimore genera más de 15 mil empleos directos y 140 mil trabajos de forma indirecta. 4.900 camiones que transportaban mercancías diariamente a través del puente deberán ser desviados y ahora, por supuesto, los consumidores de la costa oeste hasta el medio oeste van a ver aumentos significativos en los costos. Regresamos después de una pequeña pausa comercial con más información. Tenemos un recuento de los accidentes mortales entre embarcaciones y puentes en el país en las últimas décadas. Y falleció a los 82 años el senador demócrata y ex candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Joe Lieberman. Nuevamente extiende la suspensión de la polémica ley migratoria SB4 de Texas. Detalles de esto y mucho más al regresar. El trágico colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore no ha sido el único en los Estados Unidos. En los últimos 40 años han ocurrido varias tragedias en puentes provocadas por embarcaciones. María Teresa Sarabia nos tiene más información. La tragedia ocurrida en el puente Francis Scott Key en Baltimore y que dejó un saldo de 6 personas fallecidas no es el primer percance que involucra a una embarcación chocando con puentes en el país. Aquí, un recuento de los accidentes más devastadores. El 22 de septiembre de 1993, varias barcazas empujadas por un remolcador en medio de una densa niebla golpearon el puente ferroviario Big Bayou Canot cerca de Mobile, Alabama. Minutos más tarde, un tren de Amtrak con 222 personas a bordo llegó al puente derribado y se descarriló. En el accidente murieron 47 personas y 103 resultaron heridas.
El 9 de mayo de 1980, un barco carguero navegaba por el estrecho y sinuoso canal de navegación de la bahía de Tampa, en Florida, cuando una tormenta repentina lo derribó. La embarcación impactó un soporte del puente Sunshine Skyway durante la hora pico de la mañana. 7 vehículos, incluido un autobús con 26 personas a bordo, cayeron 150 pies al mar. Murieron 35 personas. El 26 de mayo del 2002, una barcaza chocó con el puente de la Interestatal 40 sobre el río Arkansas en Weber Falls, Oklahoma, colapsando un tramo de carretera y mandando varios vehículos al agua. 14 personas murieron y 11 resultaron heridas. El 15 de septiembre de 2001, un remolcador y una barcaza chocaron con el puente elevado Queen Isabel en Port Isabel, Texas, provocando que una sección del puente cayera 80 pies. 8 personas murieron luego de que varios vehículos cayeron en el agujero. Entre 1960 y 2015 se produjeron 35 derrumbes importantes de puentes en todo el mundo debido a colisiones de embarcaciones. En estos incidentes, 342 personas perdieron la vida. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Vamos a otra información. A menos de 24 horas de que el juez de Nueva York, Juan Merchan, le pusiera una orden de silencio al expresidente Donald Trump, este le hizo poco caso y arremetió contra el magistrado, insinuando sin evidencia que el juez estaba cediendo a intereses demócratas de su hija Lauren Merchan. Trump afirmó que la orden era ilegal y que violaba sus derechos de la primera enmienda constitucional. Y Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, solicitó este miércoles que se desechen los cargos fiscales en su contra. Sus abogados argumentaron ante el juez Mark Scarsi en Los Ángeles, California, que los fiscales actuaron bajo presión republicana después de una investigación a su padre, el presidente Joe Biden. Hunter, de 50 años, se declaró inocente de evasión fiscal por $1.4 millones, sosteniendo que los cargos son resultado de una persecución política. Y este miércoles falleció a los 82 años el ex senador por Connecticut y ex candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Joseph Lieberman, dejando un importante legado en el Partido Demócrata y también en la política de este país. Abel Álvarez nos tiene el siguiente reportaje. Joseph Lieberman, senador estadounidense y candidato a la vicepresidencia, murió este miércoles en la ciudad de Nueva York a los 82 años. Mediante un comunicado, su familia informó que la causa real del fallecimiento fueron varias complicaciones luego de una caída. Lieberman fue senador por el estado de Connecticut durante 4 periodos. Fue compañero de fórmula demócrata de Al Gore en las elecciones presidenciales del 2000, donde el republicano George W. Bush se alzó con la victoria. Su pleno apoyo a la invasión de Irak en 2003 condenó al fracaso sus aspiraciones de obtener la nominación presidencial demócrata en 2004 y también causó el rechazo de los demócratas de Connecticut al buscar su 4º mandato en el Senado en 2006, en donde ya se presentó como candidato independiente. Lieberman se veía a sí mismo como un demócrata centrista, sólidamente integrado en la corriente principal de su partido, con su apoyo al derecho al aborto, la protección ambiental, los derechos de los homosexuales y el control de armas. Su funeral se realizará el próximo viernes en Stamford, Connecticut, su ciudad natal. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde Texas, donde una corte de apelaciones suspendió de nueva cuenta la polémica ley migratoria SB4 mientras se revisa la legalidad de su aplicación. Vamos a Dallas, Texas. David Medina tiene más reacciones. Un tribunal federal de apelaciones, en un fallo emitido el martes minutos antes de la medianoche, negó nuevamente volver a poner en vigor la ley de deportación de migrantes de Texas, quien seguirá teniendo prohibido hacer cumplir la SB4, que criminaliza la inmigración no autorizada a nivel estatal. Hasta este momento, el gobernador Abbott no ha dicho si van a apelar esta decisión sobre levantar el interdicto, si van a ir a la Corte Suprema. Yo imagino que lo harán, pero por el momento no han dicho nada. La votación de 2-1 de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito mantiene la ley en suspenso, mientras se desarrolla una batalla legal más amplia sobre la constitucionalidad, diciendo que la ley estatal tiene poderes que probablemente estén reservados solamente al gobierno federal. Mientras esto sucede en los tribunales, la preocupación de la comunidad hispana del norte de Texas sigue creciendo cada vez más ante la posible implementación de la ley SB4. Muchas personas vamos a salir pensando en que si vamos a regresar a nuestro hogar, no sabiendo si vamos a volver a ver a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no solamente nos quieren detener,
sino que todavía quieren poner cargos, quieren encarcelar a las personas. El juez Andrew Oldham, nominado por el expresidente Donald Trump y el ex asesor general de Greg Abbott, argumentó que el fallo significa que el Estado estará siempre indefenso y que probablemente la ley nunca entrará en vigor. Pero hay una posibilidad muy grande, como nos están dejando ver las cortes ahora, de que no simplemente. Esto fue un esfuerzo de los republicanos una vez más en año electoral, haciéndole propaganda a sus propios ideales de que la frontera está abierta y queremos parar esto y tenemos que hacer algo. Mientras tanto, el panel de jueces del Quinto Circuito tienen programado para este próximo miércoles 3 de abril una nueva audiencia en la cual se va a discutir la legalidad de esta polémica ley y si esta entra en conflicto con las leyes federales de inmigración. Desde Dallas, Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Continúan realizando los trabajos de construcción de la nueva escuela primaria de Uvalde, en Texas. El proyecto cuenta con un presupuesto de $60 millones y todavía quedan 20 millones por recaudar. La nueva escuela, que aún no tiene nombre, buscará satisfacer las necesidades de la comunidad con lo último en seguridad. Por otro lado, todavía no hay fecha para la demolición de la escuela primaria Robb, donde se perdieron 21 vidas en el 2022. Y en lo que va de este año, los casos de sarampión en los Estados Unidos han superado el total de los registrados en el 2023. Autoridades de salud han registrado 64 casos en 17 estados, superando los 59 del año anterior. La mayoría de los brotes estuvieron relacionados con viajes internacionales y ocurrieron entre niños que no habían recibido la vacuna que protege contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Y la plataforma de videos TikTok está bajo investigación por parte de la Comisión Federal de Comercio por el manejo de datos y prácticas de seguridad. Agentes investigan si TikTok violó la ley al permitir que individuos en China tuviesen acceso a datos de usuarios estadounidenses y también si la plataforma violó la ley que protege la privacidad de menores de 13 años al no obtener el consentimiento de los padres antes de recopilar su información. Vamos a una pausa, los invitamos a que sigan con nosotros. Decenas de menores de edad se convirtieron en nuevos ciudadanos de este país. Y a un año del trágico incendio que dejó a decenas de inmigrantes muertos, familias y organizaciones aún siguen exigiendo justicia. En una muy emotiva ceremonia, decenas de menores de edad juramentaron lealtad a la nación estadounidense y llenos de alegría regresaron a casa convertidos en ciudadanos de este país. En Los Ángeles, California, Melissa Henao nos tiene su historia. Yo no sé, me siento bien, pero yo no sé qué yo siento, pero me siento bien. Sin palabras, pero con muchas emociones, porque hoy el sueño se hizo realidad. Estoy muy contenta. Ya he sido dando mi chaparro. Uno a uno fueron recibiendo su ciudadanía, motivo de felicidad, orgullo y celebración. Mi mamá se propuso serme ciudadana americana igual que ella. Y lo cumplió, es un ejemplo a seguir. Por naturalización de sus padres o por adopción, estos jovencitos hoy pudieron levantar la bandera de los Estados Unidos como la suya propia, aunque lo primero que quieran hacer sea visitar sus raíces. Yo creo que voy a ir al DF, a visitar a unos tíos que tengo allá y a ver lo primero que quiero hacer. Ir a México a visitar a mi mamá. Sí, a Michoacán. Las familias orgullosas también celebraron porque este paso de sus hijos es el fruto del sacrificio de sus padres que algún día fueron inmigrantes. Les tomó a mis papás 10 años para este momento y estoy muy agradecida. Los amo mucho y siempre tengo que agradecerles y a todas las personas que me apoyaron. Haremos lo mejor para que siga adelante con el mismo esfuerzo y vean los logros que sí se pueden cumplir realmente, echándole ganas, siendo humilde y viendo de dónde venimos y no olvidando de lo que tenemos que seguir adelante. Un camino largo, no digamos fácil, pero pues queriendo todo se puede y gracias a Dios, todo el tiempo dando gracias a Dios, estamos aquí. Lo especial de hoy es que estos niños obtuvieron la ciudadanía gracias al arduo trabajo de sus padres, por lo que los padres estudiaron para el examen y aprobaron todos los requisitos para la ciudadanía y uno de los beneficios es que sus hijos también obtuvieron su certificado. Fueron 98 menores en total de 27 diferentes países del mundo los que recibieron su certificado, que hoy les permite decir con orgullo que son ciudadanos de los Estados Unidos. En Los Ángeles, Melissa Henao, Noticias Estrella TV. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano, un año del trágico incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Organizaciones civiles siguen exigiendo respuestas y castigo para los culpables. Vamos a la Ciudad de México. Desde ahí, Arturo Vega nos tiene el siguiente reportaje.
Estas imágenes corresponden al incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde perdieron la vida 40 migrantes extranjeros y 27 sufrieron lesiones. A un año de estos hechos, organizaciones civiles aseguran que existen pocos avances. Las víctimas de la tragedia siguen sin respuesta ni justicia. ¿Por qué estaban hacinados? ¿Por qué si habían protestado que necesitaban agua? Nadie les escuchó. ¿Por qué no se abrió esa famosa puerta que les impidió salir? La Fundación para la Justicia representa legalmente a 17 víctimas, 8 sobrevivientes y 9 familiares de personas fallecidas, originarios de Venezuela, El Salvador y Honduras. A la fecha, solo las familias de El Salvador se han reunido con autoridades mexicanas, pero no ha llegado a la reparación integral del daño, ni compensaciones económicas. Si se busca que solamente se le dé carpetazo con un monto de dinero, el mensaje que se está mandando es que pueden seguir pasando estas cosas sin que a nadie le importe. Para la no repetición de hechos como el de Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración ha realizado adecuaciones de la mano de organizaciones como Agenda Migrante. Sin embargo, aún hay pendientes. La Fiscalía General de la República diga los hallazgos que ha tenido la investigación de las carpetas abiertas hasta ahora. Es muy importante ver quién vigila hoy las estaciones y que sea protección federal en la medida de lo posible quien esté en la vigilancia y no empresas privadas. Las organizaciones civiles afirman que 82 familias de 5 países siguen a la espera de justicia y reparación integral del daño. Actualmente hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellos el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien lleva su proceso en libertad y ha buscado soluciones alternas que lo absuelvan de cualquier responsabilidad. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu minimizó las preocupaciones de la administración del presidente Joe Biden sobre una posible incursión terrestre en la ciudad de Rafah, en Gaza. Israel planea atacar supuestos bastiones de Hamas en Rafah, lo que ahora es el hogar de unos 1.4 millones de palestinos, lo que ha generado gran preocupación a nivel mundial. Victory is within reach. It's a few weeks away. Now we are told, this is it, last point. Now we are told, you can't do this. If you go into Rafah, you're going to have a humanitarian catastrophe. You're going to have, 30,000 civilian dead. Okay. That's not true. That is simply not true. Netanyahu afirmó ante una delegación de congresistas estadounidenses que los residentes de Rafah podrán moverse con sus tiendas de campaña para otro lugar y así evitar los enfrentamientos. Y este miércoles Rusia culpó al occidente y a Ucrania del mortal ataque terrorista en una sala de conciertos. En una conferencia de prensa, la ministra de Asuntos Exteriores, María Zakharova, afirmó que las naciones occidentales, junto a Ucrania, convirtieron al régimen de Kiev en terroristas y los acusó de estar detrás del grupo extremista Estado Islámico. El número de muertos en el ataque ya ascendió a 140 y 80 personas heridas continúan hospitalizadas. Y por lo menos 5 personas perdieron la vida y otras 20 resultaron heridas después de un accidente en el Speck, Alemania. Un autobús con 53 personas a bordo volcó después de girar a la derecha en una transitada autopista. Tras el accidente, varias ambulancias y helicópteros llegaron al lugar para auxiliar a los heridos. Por ahora, las causas exactas de este accidente se siguen desconociendo. Número 4, en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Colombia, organizaciones civiles exigen acción de las autoridades para proteger de la creciente ola de abusos sexuales a menores. Carolina Gómez desde Bogotá nos tiene más información. Lobos vestidos de oveja que mutilan la infancia de las niñas en Medellín. La Defensoría del Pueblo volvió a emitir una alerta urgente, llamando la atención para que se tomen medidas inmediatas por parte de las autoridades nacionales y locales, luego del informe presentado por la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, que afirman que las acciones tomadas en la ciudad han sido ineficientes y las cifras siguen en aumento alarmante. Es supremamente grave que el documento dé cuenta de que el 75% de las víctimas son niñas y adolescentes. Es decir, que existe una violencia basada en género
dentro de esa violencia sexual que ha venido en crecimiento exponencial desde el año 2010. Afirman que el 80% de los agresores son hombres, muchos de ellos estadounidenses que llegan a la ciudad por el turismo descontrolado y que buscan en las zonas más vulnerables y pobres a sus víctimas, a quienes les pagan un poco menos de $100 para grabarlas y vender el material en su país. Eso no puede seguir pasando. Decirle a los extranjeros que vienen a la ciudad que la disfruten, pero que respeten nuestros menores, eso es un delito penal. El defensor también hizo un llamado al Ministerio de las TIC, a la Fiscalía y a las familias para que mitiguen los riesgos en medio del uso de las plataformas virtuales. Toda la sociedad, especialmente padres, madres y cuidadores, deben estar siempre vigilantes del entorno digital y alertar de inmediato a las autoridades cualquier sospecha. Según la ONG Libertas Internacional, en la actualidad hay 85 menores víctimas de explotación sexual por parte de ciudadanos estadounidenses en Medellín que los han denunciado, y gracias a esa información 13 de ellos han sido capturados y 20 casos más continúan en investigación. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Tenemos más noticias al regresar. Sigan con nosotros. Una mujer peruana se quejaba de un dolor de garganta y no imaginaba cuál era la causa. Un delincuente aferrado a escapar de una persecución policíaca. Todo esto termina de una manera muy dolorosa. En una cárcel de máxima seguridad se encuentra el hijo de la vicepresidenta de Ecuador. Al regresar, le diremos por qué. A continuación, Laura Ortega les presenta las noticias y las imágenes más impactantes del día. Hola, Clau. Hola José Armando, y es momento de dar un repaso a las historias que están dando de qué hablar. Comenzamos en Perú, en donde médicos le salvaron la vida a una mujer que se le incrustó por accidente una aguja en su garganta. Celia Tello, de 68 años, presentó molestias por 43 días hasta que acudió al hospital, donde le descubrieron el objeto muy cerca de la arteria carótida. Al parecer el objeto estaba escondido en un pedazo de chicharrón de cerdo que ella había consumido días previos. Los médicos realizaron una operación para extraerlo y ahora la mujer se está recuperando. Y la empresa de juguetes Lego solicitó al Departamento de Policía de Murrieta, California, que deje de usar las cabezas de sus juguetes para ocultar las identidades de los sospechosos de sus publicaciones en redes sociales. El Departamento de Policía había recurrido a este método desde noviembre del 2022, pero recientemente llamó la atención después de una publicación en Facebook. Ahora el departamento tendrá que buscar otras alternativas. Y en Georgia, un hombre fue arrestado acusado de robar maquinaria pesada y protagonizar una intensa persecución, pero a baja velocidad, por las carreteras del condado de Norcross. Las imágenes muestran al sospechoso Eddie Sánchez alejándose mientras un oficial intentaba detener el vehículo. Luego se descubrió que Sánchez había sido despedido de la empresa propietaria del vehículo el año pasado y ahora este enfrenta varios cargos criminales. Y en California, un sospechoso protagonizó otra persecución, pero esta sí fue a alta velocidad. El sujeto, identificado como Juan Valdés, habría sido reportado a la policía tras amenazas a un amigo. Cuando los agentes llegaron, Valdés se escapó en su auto y se dirigió hacia la autopista 5, donde fue perseguido. En el acto, este intentó adueñarse de otro vehículo y, como jinete de rodeo, como ustedes ven, el sospechoso se aferró a un auto azul y fue arrastrado por varios pies hasta que fue interceptado por la policía. Con esto terminamos las noticias más impactantes del día. Número 3 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. El abogado del hijo de la vicepresidenta de Ecuador calificaba como extremo el trato de que le están dando a su cliente. Estamos hablando de Francisco Barreiro Abad, luego de que fuese arrestado en la ciudad de Cuenca por delitos de corrupción. Barreiro fue llevado a una prisión preventiva y de ahí a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. El abogado alega que estas medidas no guardan relación con el delito del cual se le acusa. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Con enormes procesiones y coloridas alfombras de acerrín, conmemoran la Semana Santa en Guatemala. Francia y Brasil unen sus fuerzas para lanzar un poderoso submarino. Detalles, imágenes de esto y más al regresar. Con monumentales procesiones y coloridas alfombras de acerrín, miles de guatemaltecos mantienen viva una tradición durante la celebración de Semana Santa. Vamos con José Flores, que nos tiene más detalles.
miles de guatemaltecos empezaron a festejar la Semana Santa, venerando y acompañando distintas procesiones, incluyendo una de niños, visitando las iglesias donde se encuentran majestuosos altares y otros elaborando coloridas alfombras. Desde las raíces muy profundas, mis padres me han engendrado esta tradición, ¿verdad? Las personas mantuvieron viva la tradición y acudieron a los centros religiosos, ya que Guatemala celebra de forma especial la Semana Santa. Vivir la Semana Santa de una bonita manera junto a los niños, y es muy importante el amor que uno se les da a ellos. Josué proyecta su alegría luego de haberle trasladado a su hijo la devoción de celebrar la Semana Santa de forma especial. Y también transmitirle todo esto, más que tradición, esta fe y irla sembrando en el corazoncito de ellos, ¿verdad? Con apenas 12 años, Carlos siguió el ejemplo de su padre y volvió a cargar la procesión este miércoles santo, haciendo un pedido especial a Dios. Que le dé mucha salud a toda mi familia. Pero lo que más sé es que me gusta cargar. Este año tiene una doble responsabilidad, decimos, porque ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la Semana Santa guatemalteca. Cientos de feligreses católicos han salido a las calles para iniciar la celebración de la Semana Santa, acompañando majestuosas procesiones, incluyendo varios niños que han cargado procesiones como la que salió este miércoles santo. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En España, la Fiscalía pide 2 años y medio de prisión para Luis Rubiales por el beso no consentido que le dio a la futbolista Jenny Hermoso luego de ganar el Mundial en Sydney y en agosto del 2023. El expresidente de la Federación Española de Fútbol enfrenta también cargos por agresión sexual y extorsión. De ser declarado culpable, tendría que pagar una indemnización de 100.000 euros, además de no poder comunicarse o acercarse a la futbolista durante 4 años. Y el abogado del rapero Diddy Combs respondió a las redadas realizadas en propiedades de su cliente en Los Ángeles y Miami, llamándolas una emboscada sin precedentes en las que alegó hubo un uso excesivo de la fuerza a nivel militar y que las autoridades fueron muy agresivas hacia los hijos y los empleados del rapero. Todo esto a pesar de la especulación. Combs no ha sido arrestado ni tampoco se le ha restringido su capacidad para poder viajar. Y las autoridades de tránsito de Nueva York aprobaron un peaje de $15 por entrada por una parte de Manhattan, convirtiéndose en la primera ciudad en imponer peajes por congestión. Los conductores que fluctuaran de acuerdo a la hora y el tamaño de los vehículos. La medida se espera que entre en vigor en junio. Planea impulsar el uso del transporte público, reducir la contaminación y también recaudar dinero para mejorar el metro. Y un hombre de Nueva Jersey fue el afortunado ganador de la bolsa acumulada del sorteo Mega Millions de $1.130.000. El ganador acertó a cada uno de los 6 números del sorteo de la noche de ayer martes, donde se jugó el 5º premio más grande en la historia de este sorteo. Si decide cobrarlo en un solo pago, recibirá aproximadamente $537 millones. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Brasil y Francia celebran el lanzamiento de un submarino hecho en Brasil con tecnología francesa. Este miércoles el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el de Francia, Emmanuel Macron, asistieron a una ceremonia en el astillero Itaguaí para lanzar el tercer submarino de un programa que apunta a construir el primer sumergible de propulsión nuclear brasileño. Todo esto programado para finales de esta década. Una última pausa, regresamos con más información. Sigan con nosotros. Rescatan a 85 migrantes víctimas de un secuestro masivo en Oaxaca. Al regresar, tendremos todos los detalles. Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Oaxaca rescataron a 85 migrantes víctimas de un presunto secuestro masivo. 50 migrantes cubanos, 30 ecuatorianos y 5 dominicanos fueron liberados este lunes después de un operativo policíaco que se llevó a cabo en el puerto de Salina Cruz, donde se detuvieron a 3 sospechosos. Las víctimas ahora se encuentran en manos de las autoridades mexicanas de migración. Y el expresidente Donald Trump lanzó a la venta su Biblia llamada Dios bendiga a los Estados Unidos en medio de los problemas financieros que sufre luego de las millonarias multas producto de sus derrotas judiciales. Trump publicó por medio de su red Truth Social un informecial donde invita a sus seguidores a comprar la Biblia por tan solo $59.99.
Este hecho ha provocado la ira de algunos cristianos que lo han catalogado como una estafa blasfema. Y en una subasta se vendió la polémica puerta que usó la actriz Kate Winslet para sobrevivir al desastre en la película El Titanic. El trozo de madera que desde el estreno de la película en 1997 ha creado controversia entre los fanáticos fue vendida por $718,750 en una subasta de accesorios y vestuarios. El segundo artículo más caro de la subasta fue el látigo que usó Indiana Jones en su película y se vendió por $535,000. Gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. En nombre de todo el equipo de Cierre Edición, le agradecemos que esté con nosotros. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt.